¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a continuar con cinemática viendo lo que es
caída libre, tiro vertical y movimiento en el plano. Hoy vamos a ver otro práctico y vamos a ver las dudas de el práctico anterior, ¿sí? No sé si lo han podido hacer. El punto 5 de ese práctico no lo pude resolver. Bien, hoy lo vamos a ver las dudas de ese práctico, lo que les falte. Y vamos a ver el práctico nuevo que está subido al aula virtual, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir acá la pantalla. Nosotros en la clase pasada hemos visto todo lo que era cinemática, los conceptos de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea, interpretación gráfica de la velocidad media instantánea. ¿Sí? La representación gráfica de aceleración media e instantánea. Y habíamos visto, acá nosotros habíamos visto un poco las representaciones. Habíamos dicho que la recta secante que corta una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿qué era una recta secante? Acuérdense que la recta secante era la recta que cortaba a la gráfica en dos puntos, ¿sí? A diferencia de la recta tangente que cortaba una gráfica en un solo punto. Entonces la recta secante, que era la recta que cortaba la gráfica en dos puntos, era la aceleración media, y la recta tangente, la que cortaba en un punto, era la aceleración instantánea, ¿sí? Yo quería saber, por ejemplo, la aceleración a los 3 segundos, bueno, en la curva de la velocidad en función del tiempo trazaba una recta que toque justamente en esos 3 segundos, en ese punto, en ese instante de 3 segundos, y obtenía la aceleración instantánea. Entonces, de ahí surgen ciertos signos. Yo tenía, por ejemplo, una curva de X en función del tiempo, de la posición en función del tiempo, y yo trazaba diferentes pendientes a lo largo de la curva. Por ejemplo, acá en este caso, en el punto A, la velocidad es positiva y la aceleración es positiva. En este caso, la velocidad es positiva y la aceleración es cero porque está en este punto. En este caso, la aceleración es cero porque no hay pendiente, pero la velocidad de X, como venía de esto, era menor que cero y así sucesivamente. Y después yo podía establecer una serie de gráficas que ustedes también la han visto en la teoría. Por ejemplo, una gráfica de la aceleración constante, yo tengo a X en función del tiempo, la aceleración es constante. Tengo una recta constante significa que la aceleración es constante, que es donde son válidas las ecuaciones cinemáticas. Acuérdense siempre que las ecuaciones cinemáticas valen siempre y cuando la aceleración sea constante. Entonces, en este caso, la aceleración es constante.
la ecuación de la velocidad es una recta con pendiente, ¿sí? La velocidad va creciendo de acuerdo a la aceleración. Y la ecuación de la posición es una ecuación cuadrática, ¿sí? Fíjense que es una ecuación, como es cuadrática, es una ecuación de una parábola. Y con la fórmula esa que han visto en la teoría, x, posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, esa es la curva de posición, esta es la curva de velocidad y esta es la curva de aceleración. Y las ecuaciones son estas que nosotros teníamos, estas cuatro ecuaciones que podíamos utilizarla para resolver cualquier problema. Justamente son para aceleración constante todas esas curvas. Una de ellas es velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. Todas estas ecuaciones las han usado para resolver los problemas que hemos visto en la clase pasada. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por T más un medio de A por T cuadrado. La tercera es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2A por el desplazamiento. Acuérdense, el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y la última, el desplazamiento, o sea, posición final menos inicial igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por T. Esto para calcular, por ejemplo, el tiempo cuando no tengo la aceleración, y no incluye la aceleración en la ecuación. Entonces, el movimiento con rectilíneo con aceleración constante es cuando la aceleración es constante y estas cuatro ecuaciones relacionan posición con velocidad en cualquier instante con la posición inicial x0. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver, que ya han visto también en la teoría, cuerpos en caída libre. Esto es importante, ¿sí? Acuérdense que los cuerpos en caída libre son, al igual que tiro vertical, ¿sí? Son cuerpos que se mueven en línea recta. Hoy vamos a empezar a ver también movimiento en el plano, ¿sí? Que se mueven en X, Y, por ejemplo, el tiro parabólico, que es necesario justamente que es otro tipo de movimiento de la naturaleza, ¿sí? Entonces, el ejemplo más conocido, cuerpo en caída libre, el ejemplo más conocido del movimiento con la aceleración casi constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de atracción gravitacional a la Tierra. Decimos casi constante porque la aceleración de la gravedad tiene pequeñas variaciones en algunas latitudes de la Tierra, ¿sí? Y para nosotros, en promedio, es constante, ¿sí? Nosotros consideramos constante igual a la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración de gravedad que es la que utilizamos. ¿Qué fuerza usa la aceleración de la gravedad como su aceleración? A ver si me dicen. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Exacto. ¿Y qué fuerza la usa? Que ustedes conocen, que usa la gravedad. ¿Qué es la que todos tenemos? ¿El qué? El peso. El peso. Exactamente. El peso usa la gravedad. Acuérdense, el peso es masa por gravedad. Es una fuerza el peso. ¿Sí? Es un vector. A diferencia de la masa, que es un escalar. Entonces, y usa la gravedad, justamente la aceleración de la gravedad, que tiene influencia en caída libre o tiro vertical,
y es 9,8. El valor exacto varía según el lugar, así que normalmente solo le daremos con dos cifras significativas, o sea 9,8. Dado que G es la magnitud de una cantidad vectorial, siempre es positiva. En la superficie de la Luna, la aceleración, esto veíamos en algún momento, la aceleración de la gravedad se debe a la fuerza de atracción de la Luna, no de la Tierra, y G es 1,6 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y cerca de la superficie del Sol, G es 270 metros por segundo cuadrado. Entonces, la gravedad tiene que ver justamente también con el tamaño y el planeta en sí, digamos, ¿sí? Fíjense que la gravedad en la Luna es mucho más chica que la Tierra, es un satélite de la Tierra, y en el Sol es enorme, digamos. Bien. Bueno, acá es importante ver las ecuaciones. Nosotros, por ejemplo, acá tiramos una pelota, esto un poco como también han visto. Yo tengo que considerar, yo sigo teniendo las mismas ecuaciones las mismas ecuaciones que vamos a aplicar, tanto acá en tiro vertical como caída libre, como movimiento del plano, pero el signo de la aceleración es lo que me cambia. Es decir, por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos g por t. ¿Sí? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Acuérdense siempre que el sentido de la gravedad es positivo hacia abajo, porque todos los cuerpos son atraídos hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. El peso, ¿qué hace? Es una fuerza que atrae los cuerpos hacia su centro. Eso es lo que hace el peso. Entonces, para abajo es positiva la gravedad. Es decir, para abajo es positiva la gravedad, que yo voy a tener el signo menos, ¿para qué? ¿Para caída libre o tiro vertical? ¿Qué les parece a ustedes? El signo menos Para tiro vertical vendría a ser. exactamente, el menos es para tiro vertical. Y el más es para caída libre. ¿Está? Y así en cada una de las ecuaciones. Entonces, siempre el signo menos es de tiro vertical y el signo más es de caída libre. ¿Sí? Es decir, cuando cae, yo tiro un cuerpo, lo dejo, lo suelto al cuerpo, voy desde la ventana de un edificio, agarro una pelotita y la suelto. Eso de soltarla, no es que la tiro para abajo, sino la suelto, tengo una velocidad inicial 0. Pero la gravedad es positiva para abajo, entonces pongo el signo más en todas las ecuaciones, las tres ecuaciones, estas de velocidad y esta de posición. Fíjense que la posición ha cambiado. Antes, en el práctico anterior, práctico 2, yo acá tenía x igual a x0, pero ahora como se mueve en el eje y, yo pongo y igual a 0. Todo ahora, la posición se transforma en y. ¿Sí? Todo se transforma en y. Lo mismo el desplazamiento.
porque estoy en el eje vertical en caída libre y tiro vertical. Lo mismo la segunda ecuación, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, más o menos, más en el caso de caída libre, menos en caso de tiro vertical, 2G por delta de I, por el desplazamiento en I, ¿sí? Cuánto se ha desplazado en el eje I. Y la última es posición final igual a posición inicial más velocidad inicial en I. Esto también es velocidad inicial en I más o menos un medio G por T cuadrado. ¿Sí? Aplico la misma ecuación y nada más que tengo en cuenta. Bueno, este es un video que después le dejo ahí el enlace para que lo vean, que es el video de se tira una pluma y una bola de boliche esta, de bowling, en una cámara de vacío, ¿sí? Para que vean después el experimento. Bueno, movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es justamente el que yo tengo cuando tiro una pelota de básquet, ¿sí? Hago este movimiento parabólico. Este movimiento parabólico es el que se hace justamente, ¿sí? Es este movimiento. Yo tiro la pelota y lo tiro con un ángulo y una velocidad inicial, ¿sí? Entonces el movimiento en dos dimensiones, un movimiento del plano, son movimientos acelerados. ¿Qué aceleración tiene este movimiento? ¿Qué les parece a ustedes que es la aceleración que interviene acá? La gravedad también. Exactamente. La gravedad es la aceleración que siempre interviene en el movimiento acelerado. ¿Sí? Es siempre la gravedad. Entonces, este es un movimiento acelerado. Su velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Fíjense en que la velocidad siempre es tangente. Y la aceleración apunta a la concavidad, o sea, la aceleración va en todo punto. Esto ya vamos a ver un gráfico detallado de esto. Siempre la aceleración apunta hacia abajo. Veamos esto en detalle. Bueno, entonces tenemos acá un movimiento en el plano. El movimiento del plano yo lanzo un objeto o la pelota de básquet con una velocidad en I. Es tangente. Siempre fíjense que la velocidad es tangente en todo el punto. La velocidad es tangente en todos los puntos de la curva. Entonces yo puedo descomponer esa velocidad en X y en Y. Y tengo un ángulo que es el ángulo que yo lanzo. Como el ángulo de de la pelota de básquet.
Entonces, estas son las condiciones iniciales. Yo tengo un ángulo en cada uno de estos lugares. Fíjese que acá el ángulo cambia. Y siempre la gravedad está presente hacia abajo. Es la aceleración que interviene en todo el movimiento. Es decir, el tiro parabólico o movimiento en el plano es una composición de dos movimientos. De un movimiento en X y de un movimiento en Y. El movimiento en X es un movimiento con velocidad constante. Y el movimiento en Y es un movimiento con aceleración constante. Es decir, la aceleración constante que yo tengo en Y es siempre ¿cuál? ¿Cuál es la aceleración en Y? Exactamente. La de la gravedad. Es siempre la aceleración que yo tengo en Y es la de la gravedad. Entonces, en X yo tengo un movimiento con velocidad constante y en Y yo tengo un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Son los dos tipos de movimiento que yo tengo. Entonces, siempre esto es distancia y altura, ¿sí? El sistema de referencia es eje Y vertical, sentido hacia arriba. Posición inicial es en X, Y igual a 0. Y en Y igual a 0. Acuérdense que la aceleración en X es 0, porque habíamos dicho que es un movimiento con aceleración en X igual a 0, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esto es velocidad constante y aceleración en Y igual a menos G y menos 9,8. ¿Por qué? ¿Por qué la aceleración en el movimiento es negativa? Porque yo puedo considerar al movimiento este de la siguiente manera, como la pelota que yo lanzaba, yo tenía la pelota acá, yo la lanzaba hacia esto y volvía. ¿Sí? Entonces yo en el eje Y puedo decir que el movimiento es como si fuera un tiro vertical que va así primero y luego una caída libre. Y en X yo puedo decir que es un movimiento que es con una velocidad constante. En el eje Y yo digo que es una aceleración constante igual a G. En realidad menos G. Porque es tiro vertical y después caída libre. Yo me quedo con el signo justamente del tiro vertical que se opone a la gravedad. Entonces, yo si empiezo a describir las ecuaciones, yo digo que la velocidad y posición en función del tiempo es velocidad final igual a velocidad inicial, es igual a velocidad inicial. Fíjense que la velocidad en X es por el coseno, porque es el cateto adyacente. Velocidad en Y por el coseno del ángulo, que es constante. Y la velocidad en Y es velocidad final menos G por T. La velocidad en Y es velocidad por el seno. Fíjense que este es el cateto opuesto al ángulo. Entonces seno, velocidad en Y por el seno menos G por T. Si yo tomo la ecuación de la posición, en X me dice que X final es X inicial más velocidad en X inicial por T. Recuerden que
X inicial es 0, porque parte en este caso del origen. Entonces solo me queda Bx en Y. Acuérdense que Bx es coseno. Bi, la velocidad inicial por el coseno, ¿sí? Por T. Y la posición en Y, yo tengo I inicial más velocidad en Y inicial por T, menos, habíamos dicho porque es como si fuera un tiro vertical y después una caída libre. El tiro vertical ese va con el signo menos un medio de G por T cuadrado. Acuérdense, I en Y parte en 0, por lo tanto, digamos, esto acá es 0, ¿sí? Esto en esta ecuación se va. Lo mismo que en esta ecuación no la tenemos en cuenta. Entonces yo tengo velocidad en I por T, menos medio G por T cuadrado. Velocidad en I es velocidad en I por el seno del ángulo por T, menos medio G por T cuadrado. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Eso un poco, ustedes ya lo han visto en la teoría. Estamos haciendo un repaso únicamente de las ecuaciones que vamos a necesitar para resolver el práctico. Bien. Yo podría expresar las ecuaciones en términos del ángulo directamente. Entonces, acuérdense, es lo que veíamos recién acá, que el X inicial era 0, por lo tanto teníamos esta parte, velocidad en Y por el coseno, esto también era 0, y teníamos BI por el seno menos medio. Entonces yo podría combinar que Y final, si yo despejo en uno y reemplazo la otra, sería seno sobre coseno de la tangente menos G, ¿sí? El 1 medio de G. Yo estoy acá teniendo el tiempo en función de los ángulos sobre 2 veces BI cuadrado coseno cuadrado delta Y. Bueno, es básicamente, yo puedo decir que esta ecuación es la ecuación de una parábola. De esta forma, una ecuación parábola. Justamente lo que describe es, esto es una parábola. Bueno, hay dos conceptos importantes que lo vamos a hacer en el práctico. Uno es la altura máxima, que es justamente la máxima altura que llega antes de empezar a caer, ¿sí? Que también se aplica para tiro vertical. La altura máxima, que es este punto, ¿sí? Es cuando este sería el H máximo. El H máximo, que es este punto, es la altura máxima. En ese punto, la altura máxima es cuando la velocidad en I se hace 0. Esa es la condición, que es la que tienen ustedes ahí en la ecuación, en el gráfico. Es decir, en ese punto, la velocidad final en I es 0. ¿Sí? Entonces, hay dos condiciones o una condición fundamental. Cuando yo tiro una pelota y la velocidad en el punto más alto, la altura máxima, la velocidad final es 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto vale la gravedad en ese punto máximo?
En el punto más alto ¿Cero? yo tengo que la velocidad final es 0. Entonces la gravedad, ¿cuánto vale? 0. O sea, usted dice que en este punto la aceleración es 0. La aceleración en ese punto es la de la gravedad. No puede ser 0 porque si no la pelota quedaría flotando. ¿Se entiende? Si yo tengo gravedad 0, la pelota queda flotando. En realidad, en ese punto, en el punto más alto, en H máximo que te dice ahí, la velocidad final es 0 y la aceleración que yo tengo en ese punto es la de la gravedad, es 9,8, no es 0. Porque si no, si fuera 0, la pelota quedaría quieta ahí flotando. No hay gravedad, entonces queda flotando. La pelota después cae. Entonces siempre, en toda la trayectoria, siempre está la aceleración de la gravedad. Entonces eso es importante cuando hagamos los problemas. Yo en el punto más alto tengo velocidad en I, la velocidad final en I igual a 0, pero siempre tengo una aceleración de la gravedad, ¿sí? No tengo aceleración 0, sino tengo la aceleración de la gravedad, que la aceleración de la gravedad, G, es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es la aceleración que yo tengo siempre en todo el trayecto. ¿Está claro eso? Profe, pero en el caso de para arriba, el negativo, aceleración. ¿Cómo me dicen? Disculpen. En el caso de que la pelota va a subir, la aceleración sería negativa. Claro, la aceleración es negativa, menos G en todo el trayecto, digamos, porque yo el signo que me quedo siempre es el del inicio, que es un tiro vertical. Entonces es el signo que yo me quedo en todo el trayecto. Siempre pongo el menos en todos lados donde aparece, es decir, en todos lados donde aparezca la gravedad, fíjense, en todo esto siempre es el signo menos, ¿sí? En todo acá, en I siempre, cuando pongo la gravedad, el signo va a ser menos en todo el trayecto. Exactamente. Bueno, y el alcance horizontal se deletrea se pone la letra R, que es el máximo valor que alcanza en X la pelota, es decir, donde cae, la máxima distancia en X donde cae. Eso se llama alcance horizontal máximo y se pone la letra R para denotar eso. ¿Sí? Es cuánto yo alcanzo. Y eso tiene una particularidad. La particularidad es que el alcance máximo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo calculamos, que básicamente uso dos veces el tiempo que en alcanzar la altura. Es decir, yo tengo un tiempo en alcanzar la altura máxima. Entonces, este tiempo en alcanzar la altura máxima, fíjense que ese tiempo es que el tiempo en alcanzar la altura máxima, ese tiempo, en alcanzar este punto, este es tiempo de altura máxima. Es la mitad del recorrido. Yo en este tiempo alcancé la mitad. La otra mitad, yo puedo decir que el tiempo del alcance es 2 veces el tiempo
de la altura máxima. ¿Se entiende? 2 veces el tiempo de la altura, el tiempo de la altura máxima es la mitad del trayecto, ¿sí? Yo estoy acá en la mitad del trayecto. La mitad del trayecto este es el tiempo de la altura máxima, ¿sí? 2 veces el tiempo de la altura máxima llego a R, ¿sí? O sea, ya tengo las dos mitades. Entonces, yo, para calcular el alcance máximo, uso el tiempo, 2 veces el tiempo de la altura máxima. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, en el punto de altura máxima, la componente de la velocidad sobre el eje Y se anula, esto lo habíamos visto, la partícula llegará al punto de altura máxima en el instante T. Altura máxima es, el tiempo de altura máxima es velocidad en I por el seno del ángulo sobre G. Durante este tiempo la partícula se habrá desplazado a una distancia h máxima sobre el eje, ¿sí? Eso que veíamos. H máximo es BI por el seno del ángulo. Esto es la ecuación I igual a I0 más B0 I por T. Acuérdense que T habíamos despejado, habíamos calculado T es esto. Entonces, BI por T es BI seno por BI seno sobre G menos un medio de G por T cuadrado. T es esto. Entonces, la altura máxima finalmente es BI cuadrado seno cuadrado sobre 2G. ¿Cómo se puede aumentar la altura máxima? Aumentando el módulo de la velocidad, ¿sí? Que sea más alta la velocidad inicial, esta, ¿sí? Que tenga mayor magnitud, velocidad inicial, lanzando con un ángulo mayor. Si aumento el ángulo, voy a tener más altura, y lanzando en un sitio con aceleración gravitatoria menor a la Luna. Por supuesto que si yo lanzo algo en un lugar donde tenga menos gravedad, voy a tener más altura, ¿sí? Porque la fuerza de la Tierra o el planeta, el planeta ejerce una menor aceleración, atrae con menor fuerza a los cuerpos, ¿sí? Tienen menos peso. Entonces, yo voy a alcanzar una altura máxima justamente, por ejemplo, en la Luna. Yo lanzo un cuerpo, un objeto en la Tierra y un objeto en la Luna. En la Luna voy a tener mayor alcance básicamente porque la gravedad es menor. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, y el alcance, la ecuación del alcance es la distancia horizontal recorrida en el punto de alcance cuando I final es igual a 0. Fíjense que en este caso la posición en I es 0, ya está a nivel del suelo. Entonces I final igual a 0, entonces la ecuación me queda 2BI seno del ángulo sobre G, lo que habíamos dicho recién, el tiempo, es 2 veces la altura máxima, el tiempo la altura máxima. Por lo tanto, me queda que, despejando, me queda que finalmente fíjense en que el alcance es velocidad por tiempo, velocidad es BI por el coseno del ángulo, y el tiempo es 2 veces el tiempo de la altura máxima. Entonces me queda de esta forma cuando multiplico BI coseno del ángulo por 2BI por el seno del ángulo por G. Esto es 2BI cuadrado seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿sí? Y hay una identidad trigonométrica que dice 2 veces el seno por el coseno es seno de 2 veces el ángulo. Entonces reemplazo esto por seno de 2 veces el ángulo. Entonces me queda que es BI cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre G, ¿sí? Esta es la identidad trigonométrica que aplico. ¿Mm?
Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, veamos los ejercicios que tienen duda del práctico anterior y vamos a empezar a ver los ejercicios. Vamos a resolver por lo menos 3 puntos del práctico nuevo, ¿sí? Entonces me decían que el práctico 4, perdón, el problema 5 es lo que querían ver, ¿es así? Sí, profe, ese ejercicio era. Perfecto. Vamos a ver entonces ese ejercicio. Bien. A ver, voy a compartir la pantalla ahí. El problema 5 del práctico 4 dice lo siguiente. Este es el trabajo práctico número 4 de cinemática. En el servicio de tenis más rápido medido, la pelota sale de la raqueta 73,14 metros por segundo. Eso es velocidad inicial. ¿Sí? Es velocidad inicial. Entonces yo voy poniendo los datos de esa manera. Acá voy a poner datos, velocidad inicial 73,14 metros por segundo. Y dice, en el servicio una pelota de tenis normalmente está 30 milisegundos, el tiempo es 30 milisegundos, acuérdate que es menos 10 a la menos 3 segundos, en contacto con la raqueta y parte del reposo. ¿Sí? Suponga la aceleración constante. Entonces puedo aplicar ecuaciones cinemáticas. El punto A, ¿cuál era la aceleración durante la pelota durante este servicio? Le está pidiendo la aceleración en el punto 5. Entonces, ¿cómo calculo? Me está diciendo por otro lado que hay una cosa acá. Esta velocidad que les da es la velocidad final. Y le aclara que la velocidad inicial es 0. Entonces la aceleración, ustedes pueden aplicar la segunda ecuación que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. Como la velocidad inicial es 0, entonces yo tengo que la aceleración va a ser la velocidad final sobre T. Entonces es los 73,14 metros por segundo sobre los 30 por 10 a la menos 3 segundos. Esto me da que es igual a 2438 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que yo tengo en el punto A. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. ¿Por qué la velocidad inicial es 0? Yo lo leo por primera vez y pienso que es la inicial. Porque acá en el problema dice parte del reposo. Cuando diga eso siempre empieza en 0 la velocidad. Exactamente. Cuando diga parte del reposo, la velocidad inicial es 0.
Ese es un dato fundamental para ustedes ver cuando le diga algo parte del reposo, quiere decir que la velocidad era 0. ¿Sí? No es que ya venía con una velocidad la pelota o, por ejemplo, el otro jugador le ha devuelto a la pelota que ya venía con una velocidad inicial. En este caso, parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. El punto B dice qué distancia recorrió la pelota durante el servicio. Lo que le está pidiendo ahí es que está pidiendo el desplazamiento, la distancia que recorre. Entonces, el B le está pidiendo el desplazamiento. Entonces, yo aplico la fórmula, tengo la aceleración, entonces yo puedo aplicar la ecuación velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta de x. Entonces, delta de x va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Velocidad inicial, hemos dicho que era 0. Entonces, yo voy a tener que es 73,14, que es la velocidad final esta, 14 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. La aceleración es esto, 2438 metros por segundo cuadrado. Todo esto me da un desplazamiento de 1,10 metros. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí está. Perfecto. Solo he aplicado las ecuaciones, digamos, y tengo en cuenta las condiciones iniciales que me aparecen ahí, ¿sí? Son las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. Entonces es muy importante esto, como decía acá su compañera, que cuando parte del reposo siempre la velocidad inicial es 0. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de resolver los problemas. Ver qué me da de datos el enunciado. Ustedes saben que es importante comprender lo que me pide el problema. Eso es fundamental, es decir, leer todas las cosas que me dice el problema, ¿sí? ¿Está claro? Bien, ¿qué otra duda tienen con respecto al práctico este? Bueno, si no hay más duda, veamos entonces, si no hay más duda, veamos el práctico nuevo, que es el práctico 5 justamente, que es el práctico de tiro vertical, caída libre y movimiento en el plano. Vamos a ver ese práctico. Para lo cual, vamos a ver otra hoja acá. Está subido en el aula virtual, ya. Vamos a verlo. Este es el práctico 5. Después yo le comparto estos PDF de las clases, no se dan problema. Bueno, entonces dice, si una pulga puede saltar
una a 0,440 metros hacia arriba. ¿Qué rapidez inicial tiene al separarse del suelo y cuánto tiempo está en el aire? Entonces, esos son los datos que nos dan, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular lo siguiente. El dato que me da justamente es I igual a 0,440 metros. Y me pide la velocidad inicial y el tiempo. Porque dice, ¿qué rapidez inicial? Me está pidiendo la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial. ¿Y cuánto tiempo está en el aire? ¿Qué condición si... Fíjense que esto es... ¿Qué tipo de movimiento? ¿Tiro vertical o caída libre? Tiro vertical. Tiro vertical. Una de las condiciones que se cumplen en tiro vertical es que yo tengo velocidad inicial, que es lo que me pide, pero la velocidad final, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Por qué? Porque en este caso la pulga salta, llega hasta un punto, acá, ¿sí? Donde la velocidad final en I es 0. ¿Y qué aceleración tengo acá? ¿Cuánto vale la aceleración en I? Habíamos dicho. ¿Vale cuánto? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Exactamente. Menos G. Esa es la aceleración. Si no tuviera aceleración, quedaría flotando la pulga. Salta y queda ahí en el aire, digamos. ¿Sí? Entonces, yo tengo velocidad final en I igual a 0, pero la aceleración en I es menos G. Entonces aplico la ecuación justamente para calcular la velocidad inicial. ¿Qué ecuación? Y una ecuación que me relacione la altura. Entonces yo puedo aplicar la siguiente ecuación, velocidad final en I al cuadrado igual a velocidad inicial en el cuadrado menos 2G por delta de I. Velocidad final es 0. Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad inicial en I, si yo despejo esto me queda velocidad inicial en I al cuadrado igual a 2G por delta de I. Entonces, la velocidad inicial en I va a ser la raíz de 2G por delta de I. Es decir, velocidad inicial en I es 2 por 9,8 metro por segundo cuadrado por 0,440 metros. Todo esto me da velocidad inicial en I igual a 2,93 metros por segundo. Entonces, todo eso es velocidad inicial en I. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ese sería el punto A, la velocidad inicial. El punto B dice cuánto tiempo estará en el aire. O sea, el tiempo de vuelo que se llama, o sea, el tiempo que está en el aire algo. Entonces, yo puedo aplicar lo siguiente. Yo puedo usar la ecuación I igual a I0 más B0 T menos 1/2 de G por T cuadrado. Como la pulga vuelve al suelo
y yo no, parte del reposo, yo estas dos puedo simplificar, entonces yo podría decir que yo tengo acá, si despejo B0t es igual a 1/2 de g por t cuadrado, yo simplifico esto con esto, entonces yo puedo decir que el tiempo es 2b0 sobre g. B0 ni obvio. Entonces esto es 2 y B0 es 2,93 metros por segundo sobre gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Metro se va con metro, segundo se va con este segundo, me va a quedar segundo solo, entonces esto es igual a 0,6 segundos. Ese es el tiempo que ha estado la pulga en el aire. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Perfecto. Yo solo apliqué las ecuaciones, que son las tres mismas ecuaciones, bueno, hay una más, son las tres ecuaciones estas, las ecuaciones que acá se usan, la que tiene la gravedad, digamos, y respeto los signos, es decir, yo digo, identifico primero qué tipo de movimiento es. Yo digo, es tiro vertical, entonces yo identifico que la gravedad es negativa. Otra cosa que identifico en tiro vertical, yo digo, la velocidad final en I es 0. ¿Por qué? Porque cuando llega al punto máximo, que lo que veíamos acá, llega al punto máximo, yo tengo velocidad final en I 0 y aceleración en I es menos la gravedad. Entonces, en el punto más alto tengo gravedad negativa, o sea, el signo de gravedad es menos G y la velocidad final es 0. ¿Está? Entonces son esas cosas que yo identifico y que me ayudan a simplificar cosas de la ecuación. Es lo que yo hago. Profe, Sí. ¿por qué en el punto B tachó la posición final? ¿Cómo? Me dice, disculpe. En el punto B tachó I, esa no es la posición final, que no sería 0. Sí, en realidad, si yo despejara acá, esto es I menos I0. I menos I0 en realidad es delta de I, el desplazamiento. ¿Y cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿A dónde llega la pulga de nuevo? La pulga no queda flotando en el aire. Yo no digo, este es mi desplazamiento. La pulga salta y vuelve, por lo tanto, la pulga termina acá. Por lo tanto, el desplazamiento, el delta de I es 0. ¿Se entiende? La pulga, la posición, el desplazamiento es dónde termina, ¿sí? O sea, dónde queda finalmente. Entonces, como la pulga vuelve al suelo, el desplazamiento es 0. Por eso se simplifica esto. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Por eso es así. Bien. Vamos a ver el problema 2. Eh, bueno.
Bien. Vamos a ver ahora el problema 2. Profe, ¿de qué está hablando? Porque creo que está muteado. Perdón. Ahí sí. Yo tengo acá un edificio y yo suelto justamente un ladrillo con una velocidad y lo suelto. Entonces la velocidad inicial es 0. Entonces tengo el tiempo que cae y me pide la altura. ¿Sí? Entonces hay una cosa fundamental acá en caída libre que es que en caída libre es fundamental que la gravedad, ¿qué signo tiene la gravedad en caída libre? ¿Positivo o negativo? Positivo. Exactamente. Acá la gravedad va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, gravedad va a tener sentido más G. Bueno, entonces aplico una ecuación de altura que dice I igual a I0 más B0T más 1/2 de G por T cuadrado. Entonces, velocidad inicial es 0. Y esto es, yo digo que es I menos I0 es igual a 1/2 de G por T cuadrado. Este I menos I0 es lo que yo necesito calcular, delta de I. Es 1/2 de G por T cuadrado. Entonces, la altura, el delta de I, que yo quiero calcular, va a ser igual a 1/2 de G, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo cuadrado, que es 2,5 segundos al cuadrado. Todo esto me va a dar un delta de I igual a 30,66 metros. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió esto? ¿Cómo? La altura del edificio. Exactamente, esa es la altura que tiene el edificio, ¿sí?
En realidad, la altura que tiene desde la ventana, digamos. Yo lo tiro desde la ventana. Pero en realidad, perdón, la pelota yo la tiro desde la azotea del edificio. Entonces, sí, esa es la altura del edificio. Este delta de I, acá, no es esto. ¿Sí? Fíjense que, corrijamos, lo tira desde acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo acabo de calcular es la altura del edificio. Tiene 30 metros. ¿Estamos? Bien, vamos al punto, este es el A. El punto B dice lo siguiente. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? Le está pidiendo la velocidad final antes de que toque el suelo. Eso es lo que está pidiendo calcular. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más G por T. Habíamos dicho que la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final es G por T y que es igual a 9,81 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que es 2,5 segundos. Entonces va esto con esto, entonces la velocidad final me queda de 24,52 metros por segundo. ¿Estamos ahí? Y el punto C, dibuje las gráficas de A, de la aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo. Entonces, básicamente, es muy sencillo el punto C, que son las gráficas que hemos visto recién, que ustedes han visto en la teoría. La gráfica de la aceleración en función del tiempo, ¿qué valor tiene esto? Díganme ustedes. Constante. Constante igual a G, es decir, esto vale, esto es 9,81 metros por segundo cuadrado. Una constante, la gráfica de la velocidad en I en función del tiempo es una recta con la pendiente y la gráfica de la posición en función del tiempo es una gráfica parabólica. ¿Estamos? Son los gráficos que hemos visto en la teoría, digamos. ¿Sí? Que habla de cada una de las ecuaciones. Fíjense, la gráfica de la posición, que es esta, es una gráfica parabólica. ¿Sí? Una gráfica parabólica, está el cuadrado. Bueno, entonces ese es el problema 2. ¿Está claro esto? Profe, a la gráfica parabólica no le damos valores, ¿no? Si quieren le dan valores, ¿no? Le pueden usar los valores que han visto para hacerlo con más precisión. No hay problema, mejor. Sí. En los parciales probablemente se pida todo con valores, así que traten de hacerlo con valores. ¿Estamos? Bien, bien, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver ahora el problema 3. El problema 3 dice lo siguiente. Vamos a copiar acá. Dice lo siguiente. Dice, un cohete de 7.500 kilos despega verticalmente. Bueno, vamos poniendo los datos que nos van dando. La masa es 7.500 kilos. Dice, despega verticalmente de la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante hacia arriba de la aceleración. Es 2,25 metros por segundo cuadrado. Y no sufre resistencia del aire considerable. Cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan repentinamente y ahora la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. Si llega un punto que actúa la aceleración de la gravedad. Entonces dice, el punto A,
¿cuál es la altura máxima que alcanzará este cohete de la plataforma del lanzamiento? Entonces pide la altura máxima. Fíjense que el cohete se ve lanzado, ¿sí? Lanzamos un cohete, lo lanzan y llega un punto que falla justamente los motores y queda ya con esa velocidad inicial. Entonces, en el 3, y me pide en el punto A altura máxima. Bueno, entonces yo acá puedo considerar este problema, tiene dos tramos. Yo puedo considerar la altura máxima, ¿cuándo se va a alcanzar? Se va a alcanzar cuando, acuérdense que la velocidad en I, la velocidad final en I va a ser 0. Entonces, yo puedo considerar lo siguiente: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración I menos I0. ¿Sí? En un principio, dice que el cohete despega en el primer tramo. En el primer tramo, despega el cohete desde el suelo. Por lo tanto, yo tengo una velocidad 0 en el primer tramo, ¿sí? Porque el cohete sale desde la base. Entonces de ahí despega. Entonces yo tengo una velocidad 0. Entonces la velocidad final en el primer tramo va a ser la raíz de 2 veces la aceleración que me da por I menos I0. El delta de I, fíjense que alcanza una altura de 525. Entonces esto va a ser raíz de 2 veces la altura que es, perdón, la aceleración que es 2,25 metros por segundo cuadrado por 525 metros. Esto me da una velocidad final de 48,6 metros por segundo en el primer tramo. Y ahora consideramos, ¿sí? Ahora consideramos lo siguiente. I0, el inicial para el segundo tramo, en el segundo tramo, I0 igual a 525 metros. La velocidad en I del segundo tramo, o sea, la velocidad en I, la velocidad inicial, es la velocidad final del tramo anterior. Entonces, la velocidad inicial del segundo tramo, que es cuando fallan los motores, o sea, esto es el primer tramo, ¿sí? Pero el segundo tramo es cuando va el cohete acá, ¿sí? Perdón. Cuando va el cohete, y se ha quedado ya sin combustible, ¿sí? No tengo combustible ahí. Entonces, en este tramo, ya la velocidad final con que traía, la velocidad final 1, es igual a la velocidad inicial 2. O sea, acá arranca con la velocidad inicial 2, pero es la velocidad final 1, ¿se entiende? O sea, la velocidad final que llega acá es la velocidad final del tramo 1 y la velocidad inicial del 2. Entonces, la velocidad inicial en I, de 2, digamos, porque la 1 es 0, es 48,6 metros por segundo. Entonces, la velocidad final 2 es 0. La aceleración en la segunda mitad es menos g, ¿sí? Porque es un tiro vertical. Esto es como, o sea que es menos 9,80 o 81 metros por segundo cuadrado.
¿Estamos hasta ahí? Entonces, yo puedo calcular de la siguiente manera esto. Yo digo que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de I menos I0. Entonces de acá yo despejo, yo necesito sacar la distancia. En el B, fíjense, me está pidiendo, yo sigo calculando acá el A, que es la altura máxima. Porque yo tengo la altura en el tramo que están los motores funcionando, me falta calcular la altura donde los motores fallan. Eso es lo que estoy tratando de calcular ahora. Entonces, I menos I0, estoy despejando acá, es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces A por I. Esto es 0 en este tramo, esta velocidad final 2, menos 48,6 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Todo esto me da 121 metros. Entonces, I va a ser los 121 metros más los 525 metros y esto me da 646 metros. Es la altura que alcanza. ¿Está claro eso? Ese es el punto A. El punto B lo voy a hacer acá en otra hoja. Para lo cual voy a repetir esto. El punto B lo calculo de la siguiente manera. El B es, ahora, porque dice, después de que el motor falle, ¿cuánto pasará antes de que se estrelle con la plataforma de lanzamiento? ¿Y qué rapidez tendrá justo antes del impacto? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto baje? Entonces, después que el motor falle, el I menos I0 es menos 525 metros. O sea, es una altura ahora hacia abajo. Entonces, la aceleración, después que falla, es menos 9,8. Velocidad inicial en I, habíamos dicho que era 48,6 metros por segundo. Velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2A por I menos I0. Entonces, la velocidad en I es menos raíz de 48,6 metros por segundo. Estoy despejando acá. Metro por segundo al cuadrado. Más 2 por ahí, que es menos 9,8. Por menos 525 metros. Todo esto me da de menos 112 metros por segundo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más AI por T. Por lo tanto, T es despejando velocidad final menos velocidad inicial sobre AI. Esto me da menos 112 metros por segundo menos 48,6 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado.
todo esto me da un tiempo de 16,4 segundos. ¿Está claro? Profe, Sí, ¿por qué el desplazamiento ahí es menos 525? porque yo considero cuando el motor falla, ahora, porque dice, después de que el motor falla, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle con la plataforma y qué rápido? Entonces, yo considero, acá tenemos el cohete, ¿sí? Hace esto, llega hasta un punto y después falla, ¿sí? Falla y hace esto. Entonces yo lo que considero es esta altura, digamos, que es cuando cae, ¿sí? Entonces esta altura son los menos 525 metros, o sea, porque ahora considero el otro lado, porque desde ese punto, o sea, desde el punto, considero desde que falla y cae, que es esta distancia, este delta de I, digamos, delta de I 3, digamos, porque hay una distancia 1, una distancia 2 y una distancia 3, que es esta. ¿Se entiende? O sea, este sería el tercer tramo que me están pidiendo. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. De nada. Entonces eso es lo que considero. La velocidad inicial son los 48,6, ¿sí? Que yo había calculado anteriormente, ¿sí? Los 48 estos son lo que yo considero acá. ¿Está claro? Bueno, atiendan. El práctico está subido, le voy a subir los resultados finales y ya está subido, ya le voy a subir como tarea, van a tener 2 semanas para resolver a este práctico. La clase que viene igual vamos a ver las dudas que tengan con respecto a este práctico y vamos a ver todo lo que les falte. Bueno, atiendan, he visto que han puesto presente la mayoría, lo que faltan poner presente en el aula, póngalo, así yo después lo registro todo. Esta grabación va a estar después subida en el aula para que la puedan ver en cualquier momento. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, listo entonces. Bueno, entonces la clase que viene continuamos. Entonces, no sé si no hay más duda, la clase que viene seguimos, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos. Muy bien, hasta la clase que viene, hasta luego. Profe, gracias. Nos vemos. Nada, hasta luego.